El estudio de las funciones es fundamental en el cálculo porque nos permite entender la relación entre dos variables y modelar fenómenos en la vida real, como ellas podemos explicar desde el crecimiento de poblaciones hasta los intereses en finanzas o procesos naturales y físicos. Dentro de este mundo, la función exponencial destaca como una de las más importantes, ya que su comportamiento de crecimiento o decrecimiento rápido la convierte en una herramienta clave en áreas como la biología, la economía y la ciencia general. En pocas palabras, conocer la función exponencial nos ayuda no solo a resolver problemas matemáticos, sino que también a comprender mejor cómo funciona el mundo que nos rodea. La función exponencial es una herramienta esencial en las matemáticas y en la vida real, ya que permite describir fenómenos de crecimiento y decrecimiento acelerado. Su presencia en la naturaleza, la ciencia y la economía demuestra su importancia para comprender y predecir distintos procesos que nos rodean. Siguiendo después de la participación de mi compañero, a mí me tocó presentar la función. Con exactitud vamos a hablar de la función exponencial básica, que es f de x es igual a e elevado a la x, donde la base e es el número de Euler, aproximadamente 2.71828, una constante irracional y trascendental. Es una función trascendental, más específicamente una función exponencial. Como características principales tenemos: su dominio son todos los números reales, su rango son los números positivos desde 0 hasta infinito, es continua y siempre creciente, pasa por el punto 0 sin tocarlo, 1 sin tocarlo. Cuando x crece, la función aumenta rápidamente. Cuando x disminuye, la gráfica se acerca a 0, pero nunca toca el eje x. Como aplicaciones de la vida diaria tenemos las siguientes: crecimiento poblacional. Modela cómo aumenta la población de un país o una especie. Economía y finanzas. Se usa en el cálculo de intereses compuestos para predecir el crecimiento del capital. Medicina y biología. Describe la propagación de bacterias, virus y epidemias. Física y química. Se aplica en la desintegración radiactiva y en las reacciones químicas. Tecnología. La ley de Moore y el crecimiento de datos siguen patrones exponenciales. Y por último, medio ambiente. Ayuda a estudiar la acumulación de contaminantes y procesos de degradación. En conclusión, la función exponencial es una herramienta matemática esencial, no solo en cálculo, sino en muchas áreas de la ciencia y en la vida cotidiana. Comprenderla nos permite aplicar las matemáticas a problemas reales y prácticos. Gracias, le cedo mi voz a mi siguiente compañero. Muy bien, ahí me tocó la parte del análisis de la función exponencial. Y para comenzar, lo primero que debemos de decir es que la función exponencial es toda función que sea del tipo f de x igual a algo, una base elevada a la x. Es decir, es una función en la cual la variable, es decir, x, se encuentra en el exponente. Y hay algunas características que tiene que cumplir. La primera es que la base tiene que ser mayor que 0, tiene que ser un número que sea positivo, no puede ser un número negativo. Y la segunda es que no puede ser igual a 1. Ahora, hablando del dominio y del rango de la función exponencial, tenemos que su dominio abarca todos los números reales, es decir, desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Y en su rango tenemos que abarca todos los reales positivos, es decir, desde el 0, sin tocarlo obviamente, no lo incluye porque el 0 no es un número positivo, hasta el infinito. Ahora, vamos a explicar algo. Estas reglas del dominio y el rango, específicamente, o más bien únicamente del rango, solamente aplican para funciones exponenciales en la forma estándar, es decir, sin transformaciones, ya que pueden existir ecuaciones exponenciales, funciones exponenciales, en las cuales te den un ejemplo.
más 4. O 2 a la x y abajo menos 4. Que son cosas que te pueden mover al final de cuentas el rango, es decir, los valores o el resultado que tendrás de la función. Lo que sí es importante saber es que el dominio siempre son todos los reales. Es decir, tú le puedes meter a la función cualquier número en lugar de x, en lugar de la variable independiente. Le podrías meter 500, 10.000, menos 10.000, racionales, irracionales, fracciones, le puedes meter lo que tú quieras y la función no truena en ningún punto, pero el rango estará definido por el tipo de función que sea. En este caso solamente hablaremos de la función estándar, que es del tipo una base elevada a la x. Como un ejemplo se puede dar esto, una base que sería 2 elevada a la x, o una base, un medio elevada a la x. Son dos ejemplos. Ahora, avanzando y hablando de la graficación o del crecimiento y decrecimiento de la función a través de expresarlo gráficamente, notamos que hay dos casos para funciones exponenciales. Ya dijimos que está definido, la base tiene que ser mayor que 0 y no puede ser 1. Nota aquí, si a fuera 1 elevado a lo que sea, siempre te va a dar 1. Así que tendrías como resultado una recta en 1, es decir, y igual a 1. Lo cual no sería una función exponencial, ya que sería más bien una función constante. Sería una recta sin incluso pendiente. Muy bien. Entonces, teniendo esas dos cosas dadas por hecho, tenemos dos casos. El caso número 1 es en el que a es mayor que, aquí me equivoqué, perdónenme, donde a es mayor que 1. Sabemos que no puede ser 1, pero digamos que a partir del 1, ¿cómo se llama? En la base partimos entre 0 y 1 y de 1 para adelante. Entonces, siempre que la base sea mayor que 1, es decir, 2, 500, 2000, 5 cuartos, 3, la función va a ser creciente, es decir, se va a ver de este tipo, hasta el infinito, sin que nunca llegue al 0, y va a pasar siempre en ambos casos en la forma estándar, va a pasar por el punto y igual a 1 y va a crecer. Y en el caso de que la función en la base sea un número que es mayor que 0 pero menor que 1, un ejemplo, un medio, punto 5, punto 4, punto 3, un tercio, un 16avo, cualquier número que sea menor que 1 y que sea mayor que 0, el resultado va a ser una función la graficación va a ser decreciente. Igualmente este va a cumplir que va a cortar por el punto y igual a 1, pero va a venir, digamos que del menos infinito en el dominio y va a ir decreciendo hasta el infinito sin tocar el 0 en y igual a 0. Y en una función donde la base es mayor que 1, va a venir desde menos infinito sin tocar el 0, asíntota en y igual a 0, y creciendo hasta el infinito, positivo. Entonces, dice la nota de que no toca el 0. En ambos casos, en esta de acá y la de acá, nunca va a tocar el 0. ¿A qué me refiero? Son dos peculiaridades las que podemos notar. La primera es que como tenemos algo elevado a la x, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos 0, y igual a 0? Pues sabemos que cualquier número, el que sea, elevado a 0, siempre va a dar como resultado 1. Por eso es que en ambos casos
Y en cualquier caso, cualquier función de manera estándar en la cual esté de esta forma, siempre la función va a cortar el eje y en y igual a 1. Sea creciente o sea decreciente. Eso no va a importar. Y la otra es que hay un asíntota en 0, en y igual a 0. ¿Eso por qué? Porque no existe ningún valor para x que podamos meter en el exponente que haga que una base, cualquier número, nos dé 0. Es decir, a la x nunca puede dar 0. Si tú elevas, si x es un número muy grande, como 500, a va a ser un número muy muy grande. Y si x es un número muy pequeño, es un número negativo, menos 500, vamos a notar que se va a acercar a 0. Se va a acercar, pero nunca va a llegar a ser negativo por su forma estándar, ni nunca va a llegar a ser. Es un límite que tiene la función. Se puede decir que el límite de la función a la x, o bueno, ahí puedes poner 2 a la x, 3 a la x, el número que sea a la x, respetando estas reglas. Cuando x tiende a menos infinito, va a ser 0. O en el caso de que la base sea entre 0 y 1, sería el límite para la función, un número que satisfaga esto. Cuando x tiende al infinito positivo, va a ser 0. Es decir, cambia hacia donde tiende, pero siempre hay un asíntota horizontal en y igual a 0, que significa que la función graficada nunca va a tocar ese punto. Y pues simplemente como observación, igual hay los números que sí que se pueden ver, pero aquí se nota, pongo los mismos valores en el dominio y en la función pongo 2 aquí y aquí pongo un medio. Y se puede dar cuenta que da los mismos números, pero en orden al revés. Es decir, aquí cuando x vale 4, lleva 16, 3, 8, 2, 4, 1, 2, 0, 1, menos 1, un medio, menos 2, un cuarto, menos 3, un octavo y menos 4, un dieciesavo. Y aquí es al revés, 4, un dieciesavo, 3, un octavo, 2, un cuarto, 1, un medio, 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 4, menos 3, 8 y menos 4, 16. Este es creciente porque cuando x crece, también y crece. Y aquí es decreciente porque cuando x crece, y decrece. Entonces, hasta aquí viene el dominio y la graficación de la función y el crecimiento o decrecimiento de la misma. Esa es la segunda parte del análisis de la función exponencial, en la que vamos a hablar específicamente sobre la función inversa, si es que posee, que sí posee, y es en este caso la función inversa de la función exponencial es la función logarítmica, que es del tipo logaritmo. Aquí me equivoqué. Perdónenme. Logaritmo. Ay. Igual ahí parece más un 9, pero dice una. Logaritmo base a de x es igual a y, o creo que la manera correcta de dar sería como dice acá: y es igual a logaritmo base algo, que en este caso es a de x. Muy bien. Como hemos visto, pues acá la función inversa, intercambiamos las variables. También ahí se olvidó poner ahí la y. Intercambiamos las variables, en este caso x por y de la función exponencial, y despejamos la y. De modo que nos queda lo que es la función inversa de la función exponencial. Quizá no es súper bien explicado, pero algunas características es: ya hemos visto que una función exponencial de manera estándar, que es algo elevado a la x, donde ese algo, es decir, la base, es positiva, es decir, mayor a 0, y no es igual a 1. En esos casos,
¿cómo se llama? Sabemos que la función obviamente va a depender, porque vimos que si la función era, si a era mayor a 1, sería creciente, que es el caso que estamos tomando, porque estamos tomando como base 4, pero vimos que podía ser que fuera un cuarto, por ejemplo, y sería al revés, sería algo así. En cuyo caso, esta sería así. No hay problema. Seguiría siendo función inversa y no habría problema. Solamente que grafiqué los casos más comunes, que es donde a es mayor a 1, ¿ok? Entonces, estas son las dos características y veíamos que el dominio de la función exponencial eran todos los reales y que el rango eran únicamente los reales positivos. Bueno, la función exponencial podemos ver que es dibujamos una recta que digamos que esté completamente a la misma distancia de ambas y que pase, digamos que en medio obviamente pasa en el origen 0,0. No está muy bien dibujado ni o sea, no está exactamente bien, pero digamos que la función logarítmica es como espejeada, como si la doblaras, algo así, no sé cómo explicarlo, de modo que se invierten las propiedades del dominio y el rango en esa función. Es decir, en la función logarítmica, el dominio son únicamente todos los reales positivos y el rango son todos los reales. Eso se podría ver de una manera mucho más clara, como si tabulamos, es decir, si tabulamos con la función exponencial y nos da todos los valores, el rango de la función exponencial, poniéndolo como dominio en nuestra función logarítmica, nos tendría que dar como rango el dominio de la función exponencial. Y se puede ver que eso es cierto porque el rango de la función exponencial es el dominio de la función logarítmica. Y el rango de la función logarítmica es el dominio de la función exponencial. Así que esos son datos, no ahondaré mucho, pero así es como se puede saber cuál es la función inversa de la función exponencial. Ahora, mencionaré, ya no es sobre esto, pero la función exponencial no posee paridad, es decir, que no es simétrica con respecto al eje de la y, y es continua, no posee ningún punto de discontinuidad en el que por sí sola se indetermine. Es decir, tú le puedes meter cualquier valor a x y nunca se va a determinar. Para cada valor de x va a haber un valor definido de y además de eso, la función no tiene máximos ni mínimos, excepto que tú cierres la función a un cierto intervalo. Si no, se va hasta desde el dominio del infinito positivo, del infinito negativo hasta el infinito positivo. Y no tiene puntos de inflexión, ya que la curva siempre es creciente y en un solo sentido, nunca cambia de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo o algo así. Siempre es igual. Entonces, eso es todo el análisis de la función. Espero haya quedado claro. Muy bien, esta es mi conclusión sobre la función exponencial. Pues, para mí, pues cualquier función es importante. Específicamente esta lo es, porque las funciones siempre nos sirven para poder entender los fenómenos físicos que ocurren en el mundo. Nosotros podemos, por medio de las matemáticas, explicar diferentes sucesos. Como un ejemplo, la electricidad se comporta de alguna manera como funciones trigonométricas, seno o coseno. No sé, el tiro parabólico, o tiro vertical, horizontal, todo se puede usar, modelar y puedes resolver problemas por medio de las ecuaciones matemáticas. Y no es una excepción con la ecuación exponencial. Y más que interesarme o decir yo que es una función chida por las muchas aplicaciones que puede tener de tal suceso, tal cosa se puede explicar así, generalmente a mí me gustan mucho las matemáticas y se me hizo un gran trabajo poder aprender, poder conocer cosas nuevas sobre esta función. Algunas ya las conocía, otras no. Y en lo personal fue una muy buena experiencia. Aún ese trabajo en equipo me sirvió para aprender.
Mi nombre es Carlos David Rivera Sánchez y te voy a explicar qué es la graficación de una función y por qué es tan importante dentro de la materia de matemáticas. Una definición sencilla podría ser que la graficación de una función es el proceso de representar en un plano cartesiano los valores que toma una función matemática. En pocas palabras es dibujar cómo se comporta una función. ¿Cómo es que se hace? Para graficar una función lo que hacemos es elegir valores de la variable independiente, normalmente x. Después tenemos que calcular su resultado en la función y luego ubicar esos pares ordenados en el plano cartesiano. Por ejemplo, si la función es fx igual a x al cuadrado, comprobamos con x es igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Calculamos los resultados y los vamos marcando en la gráfica. ¿Qué nos muestra? La gráfica nos permite visualizar de manera clara el comportamiento de la función si tiene máximos, mínimos y simetrías. De esta forma no solo vemos los números, sino también la forma que se generan. Un ejemplo simple podría ser que si la graficamos la función f de x igual a x al cuadrado, vamos a obtener una curva llamada parábola que se abre hacia arriba. Esto nos muestra que entre más grande sea x en valor absoluto, más grande será f de x. Mi cierre vendría siendo que, en conclusión, graficar es una función o es una herramienta poderosa para entender mejor las matemáticas, porque transforma expresiones, también a expresiones algebraicas, en representaciones visuales fáciles de interpretar. Por esto, para mí ya es todo por mi parte. Nos vemos. La interpretación de resultados en matemáticas es fundamental, porque permite darle sentido a los procedimientos y operaciones realizadas. No se trata solo de obtener un número o una gráfica, sino de comprender qué significa en el contexto del problema y cómo puede aplicarse en la realidad. Gracias a la interpretación, los resultados matemáticos se convierten en una herramienta útil para tomar decisiones, predecir comportamientos y resolver situaciones de la vida diaria. En ese sentido, interpretar resultados ayuda a verificar si la solución tiene lógica, si es coherente con los datos iniciales y si responde adecuadamente a la pregunta planteada. Además, facilita la aplicación de las matemáticas en distintas áreas como la física, la economía, la biología, la ingeniería o la tecnología, donde los cálculos por sí solo no bastan, sino que necesitan ser comprendidos y utilizados correctamente. La función exponencial es valiosa porque nos permite comprender fenómenos de la vida real donde algo crece o disminuye con rapidez. Gracias a ello entendemos, por ejemplo, cómo aumenta el dinero en una cuenta con intereses, cómo se expande una población e incluso cómo se propaga una enfermedad. En resumen, es una herramienta matemática que nos ayuda a interpretar y explicar de manera sencilla procesos que ocurren a nuestro alrededor.